Vamos a continuar nuestro estudio acerca de la oración. Estamos por finalizar ya la serie. Tenemos 2 enseñanzas más, incluyendo esta. Es decir, el próximo miércoles terminamos con la serie de oración, ¿verdad? Y entonces vamos a tener unos mensajes especiales preparándonos para la Navidad. Hoy hablaremos acerca de la oración en el Espíritu. Hemos visto varios temas, ¿verdad? Hemos visto temas de, por ejemplo, el Salmo 51, una oración de confesión de pecados. Vimos Éxodo, ¿verdad? Cuando vimos a Moisés con un modelo de intercesión. Estuvimos también ahí en la oración de Jesús en Getsemaní aprendiendo del Maestro. Vimos la oración de los discípulos en Mateo capítulo 6, esta oración que Jesús nos ha regalado, orientada en las peticiones del reino de Dios, ¿verdad? Hemos avanzado bastante en esta serie, creo que hemos cubierto bastantes temas. Sin duda alguna quedarían muchísimos más temas de los que podríamos hablar, pero ahí tienes la serie para que estés, si te falta alguna, puedas escucharla y ahí completes tus notas. Pero hoy hablaremos de la oración en el Espíritu. Escribió Samuel Zwemer: la verdadera oración, mira lo que él dice, la verdadera oración es Dios, el Espíritu Santo, hablando con Dios, el Padre, en el nombre de Dios, el Hijo. Y el corazón del creyente es la sala de oración, ¿verdad? Entonces, interesante la Trinidad en esta actividad que llamamos la oración. El Espíritu Santo hablando Dios Padre por medio de Dios Hijo, pero el corazón del creyente es el lugar donde esta actividad sucede. Es la sala de oración. Porque sin duda alguna la oración no es simplemente una actividad humana. Es un don y una obra del Espíritu de Dios en el corazón de su pueblo. Dice Oswald Sanders, que se dedicó muchísimo a escribir acerca de misiones, liderazgo espiritual. Déjame leerte lo que él dijo. Dice él: hay un fundamento bíblico para afirmar que nuestra falta constante de inclinación y reticencia a orar, así como nuestra ignorancia sobre cómo orar correctamente, encuentran su completa respuesta en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces sí, en nuestra carne no es natural orar, ¿verdad? Hay una lucha, hay una reticencia, como dice él. Pero también muchas veces somos ignorantes de cómo deberíamos orar. ¿Cómo podemos resolver, por un lado, esta lucha que tenemos por orar, que nuestra carne es un estorbo, ¿verdad? Aunque nuestro corazón está dispuesto. Y sobre todo, esta ignorancia sobre qué hacer. Pues dice Oswald Sanders: la obra del Espíritu Santo en el corazón es la respuesta de Dios. Dice él: de ahí la exhortación de Pablo: orar en todo tiempo en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es la fuente y el sustentador de nuestra vida espiritual. Entonces, comencemos recordando algo muy importante acerca de la oración en el Espíritu. Es que los cristianos han sido llamados a vivir en el Espíritu, no solo a orar en el Espíritu. Déjame leerte algunos textos que hablan al respecto. Por ejemplo, Gálatas dice: andemos y vivamos por el Espíritu. Primera de Corintios dice: confesamos a Jesús como el Señor por el Espíritu. Filipenses dice que nosotros adoramos a Dios en el Espíritu. También Corintios dice que damos gracias en el Espíritu. Y Gálatas nos invita a restaurar en el Espíritu al hermano que ha sido sorprendido en pecado. Entonces, cuando la Biblia dice orar en el Espíritu, es una instrucción que forma parte en sí de la vida cristiana, una vida que se describe así: la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la vida cristiana. ¿Qué significa eso? La vida dirigida, guiada, fortalecida por el Espíritu Santo.
No es posible la vida cristiana sin el Espíritu. Y es por medio del Espíritu que se vive la vida cristiana. Entonces, ¿cómo debe ser la oración cristiana genuina? Pues en el Espíritu. Porque así se vive toda la vida cristiana, en el Espíritu. Bueno, hoy vamos a descubrir especialmente qué significa orar en el Espíritu. Ok, entonces así, como un bosquejo inicial, ¿qué es orar en el Espíritu? Pues para descubrirlo, vamos a orar. ¿Les parece? Y ahorita les doy el bosquejo. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas para poder abrir tu palabra, meditar en este tema de la vida en el Espíritu, la oración en el Espíritu, y que tú puedas ayudarnos a entenderlo y también a vivirlo, a aplicarlo a nuestras vidas, a responder a lo que escuchamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Primero quisiera decirles así rápidamente un bosquejo sencillo de qué es orar en el Espíritu, y luego vamos a ver 3 pasajes donde podemos ver estas 3 cosas que voy a mencionar en un momento más. Digamos, las vamos a ver aplicadas. Entonces, orar en el Espíritu, primero hay que aclarar una cosa, no es principalmente lo que a veces se le conoce como orar en lenguas. En 1 Corintios capítulo 12 se describen varias actividades realizadas por el Espíritu Santo a través de la iglesia para que la iglesia pueda crecer en madurez. Y una de esas actividades se describe como hablar en lenguas, esto es, alabar a Dios en otros idiomas. Y hay varios textos alrededor de esta expresión del Espíritu, que en las iglesias, ¿verdad? Había hermanos que tenían este don en el que podían adorar a Dios en un idioma no conocido, y otro hermano con un don de interpretación podía interpretar ese mensaje. Pero también Pablo da algunas instrucciones como si no había un intérprete, entonces tendrían que orar en silencio, porque en la iglesia lo más importante es que el mensaje de Dios sea escuchado con claridad. Entonces, algunas veces pensamos orar en el Espíritu se refiere a esa expresión del Espíritu que llamamos hablar en otros idiomas o hablar en lenguas. Bueno, es parte de, pero no consiste en eso, orar en el Espíritu. Recuerda, cuando decimos orar en el Espíritu, estamos hablando de la totalidad de la vida cristiana. La vida cristiana se vive por medio del Espíritu. Él es el que nos dio una nueva vida. Él es el que nos dio un nuevo nacimiento cuando creímos en Jesús, y Él es el que nos da el poder para vivir la vida cristiana. Entonces, entendiendo esto, que no solamente esto es una parte de una expresión del Espíritu, que es orar en el Espíritu en forma general. Número 1, orar en el Espíritu tiene que ver con identidad. Con identidad. ¿Cuál identidad? Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dice Romanos 8:15 que por medio del Espíritu que hemos recibido, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, clamamos a Dios en nuestros corazones, Abba, Padre. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito lindo, papá. Así que es gracias al Evangelio. Esto es que Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y que murió a la muerte y la condenación que merecíamos por causa del pecado y la rebelión de cada uno de nosotros. Es que gracias a su muerte y resurrección, Dios nos ha perdonado, nos ha recibido en su familia y nos ha dado su maravilloso regalo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu por el cual podemos clamar a Dios, papito lindo. Somos hijos de Dios, somos su familia. Tenemos una nueva identidad por el Espíritu. Entonces, orar en el Espíritu tiene que ver con las oraciones de aquellos que son hijos y que pueden decir, papito lindo, ¿ok? Este papito lindo o Abba, literalmente Abba significa eso, papá.
Es la oración simple y sencilla de aquellos que claman a su Padre Celestial y que tienen la garantía de que son escuchados. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecen? ¿Porque han ganado algo para que Dios les escuche? No, porque son hijos y porque Él es nuestro Padre, porque Jesús ganó nuestra redención y porque nos dio su bendito Espíritu. Somos hijos. Eso es. Qué gran seguridad, ¿estás de acuerdo? Orar en el Espíritu primero tiene que ver con identidad. Soy un hijo, soy amado por el Padre y Él escucha mis oraciones como mi Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, número 1. Número 2, orar en el Espíritu tiene que ver con orar de acuerdo a la voluntad del Padre. Primero es identidad de hijos. Número 2, orar en el Espíritu es orar en armonía con la voluntad del Padre. Si ahora soy un hijo y su Espíritu vive en mí, ¿cómo cambiarán mis oraciones ahora que la presencia de Dios está en mi vida e impregna mi vida? Pues mis oraciones van a cambiar, ¿verdad? Voy a comenzar a orar por la voluntad de Dios. Voy a orar a mi Padre de acuerdo a su voluntad. Más adelante veremos uno de los pasajes en Romanos que dice que aunque somos débiles y a veces no sabemos qué pedir o cómo orar, su Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, orar en el Espíritu es la garantía que tenemos de que Dios está dirigiéndonos de acuerdo a su voluntad, que Él nos va a capacitar para que nuestras oraciones estén de acuerdo a su voluntad. Ahora, una pregunta sencilla: ¿dónde puedo conocer la voluntad de Dios? Pues en la Biblia. El Espíritu Santo ha inspirado el texto bíblico. De manera que para orar en el Espíritu, necesito orar de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace que su palabra sea viva en mi corazón. Es lo que me permite orar de acuerdo a su voluntad. Entonces dice un autor acerca de la oración, un autor cristiano: existe una unión inseparable entre el Espíritu, la palabra y la oración. El Espíritu siempre guiará al creyente a darle gran importancia a la palabra, dice él. Eso explica porque siempre quienes son fervorosos en oración es porque también han sido estudiosos de la palabra. ¿Sabes? Hay una conexión directa. Si estoy llenando mi corazón de su palabra, que por cierto, hablando del Espíritu, dice Colosenses, es un pasaje paralelo a Efesios. Efesios dice: no te llenes de alcohol, no te llenes de vino, no te intoxiques de vino. Dice más bien, sean llenos del Espíritu. En el pasaje paralelo a esa cita dice: la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. O sea, para Pablo, ser controlado y guiado por el Espíritu es equivalente a que la palabra de Cristo habite en mi vida. Sí, sin duda. Si mi corazón está lleno de su palabra, sin duda alguna mis oraciones van a estar moldeadas por aquello que está gobernando mi corazón. Hay una conexión entre el Espíritu, la palabra y la oración. Entonces, orar en el Espíritu tiene que ver con mi identidad como hijo de Dios. Orar en el Espíritu tiene que ver con orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y orar en el Espíritu tiene que ver con orar de acuerdo al objetivo supremo de Dios, que es su gloria. Orar en el Espíritu me lleva a orar por lo que más importa a Dios: su voluntad, su propósito, su gloria. No es natural en nuestra carne orar de esa manera. La tendencia natural en nuestra debilidad humana es preocuparnos por nuestra gloria terrenal, por lo que nosotros amamos, por nuestras prioridades, por nuestra agenda. Pero cuando oramos como hijos que somos en Cristo, guiados por la palabra y por el Espíritu, nuestras oraciones van a estar guiadas hacia el objetivo supremo de Dios por el que fuimos creados: su gloria, la gloria de Dios. Entonces,
Qué lindo saber que tenemos la ayuda de Dios mismo por medio del Espíritu en oración. Digámoslo así. Cuando decimos que el creyente ora en el Espíritu, lo que estamos diciendo no solamente es que el Espíritu dirige nuestras oraciones, sino que es la atmósfera en la que vive el creyente. Es la fuente de vida del creyente. Orar en el Espíritu es orar de la misma manera y sobre las mismas cosas que le importan y le interesan a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ver ahora unos pasajes que describen estas tres cosas. Nuestra identidad como hijos, ser guiados en la voluntad de Dios y el objetivo supremo que es la gloria de Dios. ¿Okay? Vamos a ver algunos de estos pasajes. Acompáñame a Efesios capítulo 6, verso 18. Mira lo que dice ahí sobre orar en el Espíritu. Este pasaje, el contexto es el fin de la carta a Efesios. Pablo, esta carta describe, le llaman la quintesencia de Pablo. Imagínate, es decir, si pudiéramos tener aquí al apóstol Pablo sentado y preguntarle, o sea, es una especulación, ¿verdad? Solo es para poner un ejemplo. Pablo, solo puedes escoger una carta de todas las que escribiste. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál dirías tú que es el resumen de tu pensamiento? Bueno, los teólogos, los comentaristas dicen, Efesios es esa carta. Por eso le llaman la reina de las epístolas, a la carta de los Efesios. Es el clímax de los temas y las cartas que Pablo escribió. Esta carta habla en los primeros 3 capítulos de cómo Dios ha formado una familia redimida, rescatada, unificada por Dios a través del sacrificio de Jesús y también la presencia de su Espíritu. Ese es el plan de Dios. Dios tiene el plan un día de rescatar su creación, de reunir todas las cosas en Cristo. Y su familia es una evidencia de cómo Dios está llevando a cabo este plan. ¿Okay? Esos son capítulos 1, 2 y 3. Bueno, el capítulo 4, 5 y 6 muestra cómo esta familia rescatada, la familia de Dios, en la cual vive el Espíritu y que vive en el Espíritu, ¿okay? Cómo esta familia se ve en la vida diaria, en los negocios, en el trabajo, en la paternidad, maternidad, en el matrimonio, en la soltería. Cómo se ve en la vida diaria la familia de Jesús, llena del Espíritu, ¿okay? Esta familia rescatada. Entonces, cuando llegas al capítulo 6, Pablo nos dice que esta familia que refleja a Jesús, llena del Espíritu, está en medio de una batalla espiritual. Una batalla en la que hay un enemigo espiritual que lucha por romper esta unidad, lucha por romper la santidad, la pureza, la unidad, el amor sacrificial al que hemos sido llamados como la familia de Jesús. Es una batalla espiritual. Entonces mira, vamos a leer desde el 10, solo por tener algo de contexto. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces el creyente, tanto en lo individual como iglesia, estamos en este mundo, enfrentamos una batalla espiritual. Hay un enemigo que busca distraer al creyente, que busca confundirle, dividirle, apartarle del propósito por el cual Dios nos ha rescatado, que es darle gloria con nuestra vida. Entonces Pablo dice, oren, fortalézcanse
y tomen la armadura que Dios les ha provisto, que no es otra cosa sino el maravilloso carácter de nuestro Salvador, ¿verdad? Dice, toma el cinturón, pero no es un cinturón de cuero, sino es el de la verdad. Y si ponte la coraza, pero no está hecha de metal, ¿verdad? ¿Qué es? La coraza de la justicia, ¿verdad? Y ponte el yelmo de la salvación. Pero entonces, llegando al verso 18, mira lo que dice. Orando en medio de esta guerra espiritual y tomando su armadura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice que por esta razón es embajador en cadenas, para que hable con denuedo de él como debe hablar. Entonces, notas en el verso 18, Pablo dice, todo tiempo, toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. ¿Notas los todos que hay aquí? ¿Eso qué significa? Que para Pablo la oración en el Espíritu es la parte más importante de la batalla espiritual. Digámoslo así, la armadura, el cinturón, la coraza, las sandalias, el escudo, el casco y la espada son inútiles si no hay oración en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos la semana pasada? Es como tratar de talar árboles con una sierra eléctrica que no está conectada a la energía. Imposible, ¿verdad? Es tratar de hacer tu escrito, ¿verdad?, en computadora y está apagada. No tiene sentido, ¿verdad? Necesitas de la energía, ¿ok? Entonces, eso es orar en el Espíritu. Sin una oración constante, guiada por el Espíritu, conectada a la fuente misma del poder de Dios, entonces no podremos, digámoslo así, resistir en las batallas y las tentaciones que enfrentamos diariamente como cristianos. Lo que quiero decirte con esto es que no es opcional, ¿ok? No hay cristianos que oran en el Espíritu y otros que no es necesario, pueden no orar en el Espíritu. Pablo dice que necesito orar con toda súplica y velar y perseverar orando siempre en el Espíritu. No es la primera vez que Pablo habla en esta carta sobre el poder del Espíritu en la vida de los creyentes. De hecho, en el capítulo 2, Pablo dice algo muy importante acerca del poder del Espíritu. Y lo que dice es que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que actúa en los creyentes. El Espíritu Santo. Hemos sido llamados a andar y vivir y caminar en el poder del Espíritu. Es la única manera de vencer la tentación, de enfrentar el campo de batalla espiritual. Mi hermano, mi hermana, todos nosotros estamos en una batalla espiritual. No es para algunos. Si eres un cristiano, estás en una batalla espiritual. Necesitas orar en el Espíritu. Necesitas depender del Espíritu. Y no solamente en lo individual, sino juntos. Porque si te das cuenta, esta instrucción, Pablo lo dice, digámoslo, en forma colectiva. Oren juntos en todo el tiempo. Supliquen juntos en el Espíritu. Velen juntos, perseveren juntos. Supliquen por todos los santos. Así que sí, los cristianos no somos inmunes a la influencia del mundo. Con el mundo me refiero al sistema, ¿verdad? A este sistema del mundo que se opone a Dios,
que establece su propia manera, su propia religión, sus propios dioses, se opone a la voluntad de Dios, no somos inmunes. Todo el tiempo estamos enfrentando la batalla en este mundo. Es fácil cansarse, es fácil caer, es fácil dejar de estar vigilando el corazón, es fácil empezar a ser moldeado por el pensamiento del mundo. Necesito orar, dice siempre, con toda perseverancia. Una oración persistente y vigilante, porque la batalla es real. Y Pablo lo sabe incluso para él mismo. ¿Qué es lo que pide Pablo? Oren por mí, oren por todos los santos. Y Pablo, interesantemente, no pide liberación, ¿verdad? No pide una petición personal de liberación. Pide simplemente que el Señor me ayude a ser valiente para que yo pueda seguir predicando el Evangelio en medio de la batalla que está viviendo. Para Pablo su batalla pues estaba en la aflicción física que estaba viviendo. Estaba en la cárcel, ¿verdad? Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes batallas. Necesitamos orar. Necesitamos orar juntos. Necesitamos orar más en el Espíritu. Y con orar más no me estoy refiriendo a la cantidad de horas, aunque nunca es malo orar, ¿verdad? Pero orar más me refiero a orar en el Espíritu. ¿Ok? Orar en Él, confiados en Él, esperanzados en Él, orar de acuerdo a su palabra, permitiendo que el Espíritu Santo nos avive nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo participamos de la maravillosa victoria de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la rebelión en este mundo? ¿Cómo nos mantenemos firmes en las batallas de todos los días? ¿Cómo nos vestimos de la armadura de Dios? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando y velando en oración por todos los santos. Es la manera. Una iglesia y un creyente lleno del amor de Cristo es un creyente que está dependiendo del Espíritu, de su poder. Pero recuerda, somos hijos, tenemos el Espíritu. Esa es la buena noticia. Mira, otro pasaje que habla acerca de la vida en el Espíritu, la oración en el Espíritu. Esto es Judas, la carta de Judas. Es la segunda carta que menciona una expresión así, orar en el Espíritu. Judas capítulo 20. También está en el contexto de una batalla, pero ahora la batalla tiene que ver con la falsa enseñanza. En Efesios, la batalla se describe en general, esta batalla espiritual que todos los cristianos todo el tiempo enfrentamos, ¿verdad? Desánimos, tentaciones, dificultades, problemas en el trabajo, en la casa, cosas que nos desaniman, que nos cansan, o, o simplemente la atracción hacia el pecado, ¿verdad? Vivimos en una batalla constante. Necesitamos orar y orar juntos, porque eso es lo que nos mantiene en el Señor unidos, ¿verdad? Pero ahora Judas es una carta que describe esta otra arena de la batalla que tiene que ver con falsos maestros, falsa enseñanza. Había algunos falsos maestros que estaban infiltrándose en las comunidades donde Judas era líder y estaban enseñando algo que iba en contra del Evangelio y de la enseñanza de los apóstoles. Así que Judas simplemente describe, amonesta a la iglesia a mantenerse fiel, a vivir en la verdad, pero al final, en la exhortación final, mira qué es lo que dice acerca de esta exhortación a mantenerse firmes ante la falsa enseñanza. Mira el verso 17. Pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ¿y qué dice de ellos? No tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, y aquí está otra vez, ¿qué dice? Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, a otros tener misericordia y con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Entonces, en este contexto vemos la advertencia de Judas hacia los falsos maestros, aquellos que su enseñanza contradice las Escrituras, pero a veces es sutil, a veces es como el veneno, por ejemplo, el veneno para matar alimañas, ¿verdad? No es 100% veneno, sino tiene buena comida y veneno, ¿verdad? Está disfrazada la comida, ¿verdad? Del veneno con la comida. Y así es, los falsos maestros no aparecen diciendo, soy un falso maestro, escúchame, no te desviaré de la fe, ¿no? No se presentan de esa manera, sino con engaño, con astucia, tratan de hacer caer, ¿verdad? Y entonces, aquí nos da una advertencia. Estos, ¿cómo son? ¿Cómo los describe Judas? Judas los describe como aquellos que causan divisiones, aquellos que son sensuales. Aquí sensual significa son guiados por sus instintos, viven de acuerdo a sus deseos. Y por supuesto, no solo viven de una manera mundana, no tienen al Espíritu. No son hijos, no tienen al Espíritu. Así los identificas. Causan divisiones, viven una vida inmoral y no tienen al Espíritu. Pero entonces, en el verso número 20, encontramos una de las descripciones, 20-21, una de las descripciones más concisas de la vida cristiana. Así, en 2 versículos, Judas nos acaba de dar qué significa la vida, la identidad de la iglesia. ¿Qué es? Mira, es muy bello lo que dice. Nos edificamos en la fe, nos conservamos en el amor de Dios, esperamos en la misericordia de nuestro Señor Jesús. Esa es la vida del cristiano. Creciendo en fe, guardándonos en el amor de Dios y manteniéndonos en esta preciosa esperanza que tenemos cuando Jesús vuelva y traiga su justicia perfecta. Y en medio de eso, ¿qué es lo que nos permite edificarnos en la fe, guardarnos en amor y nos mantiene esperando en Jesús? ¿Qué sería? ¿Qué elemento le da su fundamento a estas 3? Orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, así es. La oración en el Espíritu es el motor que impulsa la vida cristiana. Es lo que fortalece la fe, es lo que nos lleva a experimentar y mantener de una manera real y práctica el amor de Dios, y es lo que nos sostiene en la maravillosa misericordia de Jesús todos los días. Dice un comentarista bíblico justo de esto. Dice, para Judas, orar en el Espíritu no es un complemento opcional, no es una técnica, es el aire que respira la iglesia, es lo que mantiene viva la iglesia y alerta ante los peligros del error. Entonces, qué interesante que orar en el Espíritu es exactamente lo opuesto a cómo viven los falsos maestros. ¿Cómo viven los falsos maestros? En el deseo natural del corazón, en el egoísmo, bajo el instinto. Pero un cristiano no puede vivir así. ¿Por qué? Pues como leímos en Romanos, si eres hijo,
es porque tienes al Espíritu. Y todo aquel que tiene al Espíritu, dice Pablo, es guiado por el Espíritu de Dios. Así es. O Juan lo dice de otra manera. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino vive haciendo la voluntad de Dios. Estos falsos maestros no tienen la vida de Dios en ellos y convierten la gracia de Dios en inmoralidad. Entonces, familia, sí, no solo vivimos en una batalla espiritual constante, también vivimos enfrentando esta batalla por nuestra mente y corazón en la arena de las enseñanzas de las ideas. Hay muchos falsos maestros pululando por ahí. ¿Ok? Y más con las redes sociales que tenemos el día de hoy, cualquier persona puede enseñar, influenciar, ¿verdad? Hay que tener cuidado, familia, porque hay muchos mensajes que parecen cristianos, pero en realidad no lo son. Y son peligrosos para nuestro caminar en el Señor. Pueden estorbarnos y desviarnos. Entonces, no pienses, una vez más, no es un mensaje abierto que te va a decir, hey, no creas en Cristo. No, es ese mensaje que suena cristiano, pero en realidad es opuesto, es guiado no por el Espíritu, sino por el instinto, como dice aquí. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? Orando en el Espíritu, porque eso edifica nuestra fe. Esta idea de edificar nuestra fe es muy bella, porque ¿qué significa edificar? ¿De qué habla edificar? ¿A qué te suena? A edificio, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Edificar es construir un edificio. Y lo que Judas tiene en mente como parte de un tema que es bíblico, que corre por toda la Biblia, es el templo de Dios, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de que el templo de Dios anteriormente era un edificio, pero ahora el templo de Dios somos nosotros. Así que la manera en la que el templo de Dios se va edificando, nosotros, es cuando oramos en el Espíritu, guiados por su voluntad, en esta identidad de hijos. Nuestra fe se edifica y el amor de Dios es lo que nos mantiene a salvo del engaño y el error. ¿Y eso qué lo alimenta? Pues nuestra esperanza en el regreso de nuestro Salvador. Así que la oración en el Espíritu es el antídoto contra la falsa enseñanza. Y es una marca de autenticidad, no solo de una iglesia, sino de un creyente. Entonces, recuerda, no es una fórmula. Ok, ¿dónde está la perilla para activar modo orar en el Espíritu? No es una fórmula. No es una serie de palabras que tienes que repetir. Orar en el Espíritu simplemente es, ¿recuerdas? Mi identidad. Soy un hijo de Dios. Y aquel que es un hijo de Dios tiene el Espíritu. Orar en el Espíritu es permitir que Dios me guíe en su voluntad. Y eso sucede cuando me estoy alimentando de su palabra. Estoy permitiendo que Él moldee mi corazón y mis oraciones. Orar en el Espíritu es permitir que Dios me dirija hacia el propósito, la prioridad más importante de la vida, que es la gloria de Dios. Su gloria. Eso es orar en el Espíritu. Es una iglesia y un creyente que ora en el Espíritu, el amor de Dios lo va a mantener a salvo de la falsa enseñanza. Orar en el Espíritu va a alimentar su corazón con una esperanza futura que le va a hacer poner sus ojos en lo importante para Dios. Y orar en el Espíritu también lo va a mantener creciendo y edificándose como el templo donde Dios vive. Ahora miremos el último texto que veremos hoy. Romanos capítulo 8, verso 18. Mira lo que dice. Romanos 8, verso 18. Entonces, en Efesios, orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, con toda perseverancia,
vigilantes, orando por todos los santos en la batalla espiritual que vivimos. En Judas, orando en el Espíritu, porque eso nos edifica, nos guarda en el amor de Dios, nos mantiene en la esperanza, frente a la falsa enseñanza. Y ahora, la oración que se describe como la intercesión del Espíritu. Mira, Romanos capítulo 8. De hecho, este capítulo es el corazón mismo de la carta de Romanos, pero no solo eso, déjame decirte, es el corazón mismo de toda la Biblia. Romanos 8 es ese capítulo donde Pablo lleva a su clímax esta maravillosa historia de redención, la vida en el Espíritu. Es un capítulo muy bello, muy importante. Eso es lo que dice el verso número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros, los creyentes, ¿verdad? Que en nosotros, Pablo está convencido que las aflicciones presentes no son comparables con la gloria que se va a manifestar en nosotros. Pablo dice, todos los creyentes, ya vimos, hay una guerra espiritual, tentaciones, luchas, pruebas. Hay una guerra contra la falsa enseñanza que quiere capturar nuestra mente y corazón. Pero ahora Pablo habla de las pruebas y las aflicciones en las que vive el creyente. Y Pablo tiene una convicción. Las aflicciones que vivimos en el presente no tienen, esa sería la palabra, parangón. No tienen comparación con la gloria que un día se va a manifestar en nosotros. ¿Qué hace a Pablo estar convencido de esto? De que hoy, esto les va a sonar, todas las cosas van a redundar para bien. Las cosas buenas, las cosas malas y las cosas terriblemente malas. ¿Por qué está convencido de esto? Pues mira, Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Okay? Esto es así que nos explota la cabeza. Pablo está diciendo lo siguiente. Está contándonos en unos versículos toda la historia bíblica. Dios creó este mundo y a los seres humanos con un propósito. Que pudiéramos manifestar la belleza y la gloria de nuestro Creador. ¿Cómo? Al gobernar el mundo a su lado. Nos creó como compañeros. Nos creó para ser corregentes, gobernar con Él la creación, extender la belleza del jardín del Edén, usar los recursos de su creación para su gloria y el bienestar de los demás. Es el plan. Pero el ser humano, en lugar de querer gobernar bajo la buena autoridad de un Dios sabio y bueno, ¿qué eligió? Creyó la mentira de Satanás. La guerra, donde inició la guerra espiritual, cósmica, ¿verdad? Creyó la mentira de Satanás, ignoró a su creador e introdujo el pecado y como consecuencia la muerte. Así que Dios trajo maldición a la creación como resultado de las decisiones del ser humano por su rebelión. Desde ese momento, dice Génesis, que la tierra lo describe así. Ya no te dará el fruto fácilmente, sino habrá espinos y cardos. La vida será difícil. Desde ese momento, la creación gime
por ser rescatada. Vivimos en un mundo donde hay tanto, pero tanto dolor, tantas malas noticias, donde hay familias que se rompen. A veces es por causa de la muerte. Y a veces de las maneras más terribles. A veces no nos duele tanto cuando es una persona mayor, duele. Pero de alguna manera tratamos de convencernos, bueno, es normal, ya era mayor. Pero hay muchos padres que han enterrado a sus hijos. La muerte nunca es normal, porque no fuimos creados para la muerte. A veces esas familias se separan por el pecado. A veces las familias se rompen por el asesinato, por la violencia, por la guerra, por la enfermedad. Hay mucho dolor en la buena creación de Dios. Pero lo que dice Pablo es que precisamente la creación gime, lamenta y aguarda con esperanza cuando los hijos de Dios, ¿quiénes son? Como hoy aprendimos, los que tienen al Espíritu, los que han sido rescatados por Cristo y tienen al Espíritu y viven en el Espíritu y Dios está obrando en ellos. La creación aguarda el día que los creyentes sean manifestados plenamente en el mundo. Es decir, el día que Dios sane a la creación. Es el día que también los creyentes van a, una vez más, reinar con el Señor. En una creación que nunca más verá dolor. Entonces la imagen que pone Pablo es los dolores de parto. Como los dolores de parto pueden ser tan intensos y tan dolorosos. Pero al final, ¿cuál es la luz? ¿Verdad? El nacimiento de una nueva vida. Así la creación el día de hoy experimenta dolor aguardando el día que haya una nueva creación. ¿Ok? Eso dice Pablo acerca de la creación. Pero no se detiene ahí. No solo la creación gime, sino, ¿qué dice ahí? En el verso número 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos ¿qué cosa? Las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Es decir, el creyente se une al dolor del mundo. Se une al lamento, a la tristeza, al llanto, a la petición por liberación, por el día que la creación sea restaurada. ¿Recuerdas? A la meta suprema, la gloria de Dios, los creyentes. Es decir, el día de hoy somos hijos, pero no somos los hijos que quisiéramos ser todavía. Nuestra esperanza es que un día Dios va a terminar la buena obra que comenzó en nosotros. Nos va a librar de esta batalla que enfrentamos día con día, para que podamos glorificarle por siempre. Entonces gemimos. Gemimos por el dolor de otros, también gemimos por nuestro propio dolor. Nos dolemos y nos afligimos y lamentamos en las pruebas, en las batallas. Y eso está bien, porque precisamente es a través de ese quebranto y de esa humillación que le damos lugar al Espíritu para empezar a hacer algo en nuestra vida y en nuestro corazón. Y empezar a transformarnos. Y entonces el Espíritu nos empieza a mostrar que no se trata solo de nosotros. Hay muchos más que están llenos de dolor en sus vidas y por quienes empezamos a orar. Entonces, checa esto. Nos empezamos como el templo donde Dios vive. ¿Ok? Empezamos a ser instrumentos por el cual la sanidad,
la justicia, la bondad de Dios empieza a fluir hacia este mundo lleno de dolor. Pero no se detiene ahí. Entonces, mira lo que dice. Y no solo ella, ¿verdad? No solo nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Mira lo que dice el 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero mira esto. Pero el Espíritu mismo intercede con nosotros también con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, por conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, la creación gime por liberación y por la manifestación de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios por fin se manifiesten tal y como deben ser. Y nosotros mismos nos unimos a ese gemido mientras oramos en el Espíritu. Y se nos une el Espíritu mismo en esos gemidos, en esos lamentos. Lo que quiero decir es que cuando estás orando en el Espíritu, cuando oras en ese lugar de dolor y quebranto y cuando intercedes por otros que están en dolor y quebranto, estás justo dándole lugar a que el Espíritu pueda interceder a través de nosotros, pueda gemir a través de nosotros. No hemos de saber cómo pedir, dice Pablo, pero tenemos este maravilloso amigo y su maravillosa ayuda que nos puede guiar a interceder de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la manera en la que Dios quiere rescatar la creación y hacer el cambio a través de cada creyente que se convierte en un instrumento. Ahí donde hay dolor y sufrimiento, se convierte en un instrumento por el cual el Espíritu está intercediendo. Esa es nuestra vocación. Por eso Pablo está convencido que lo que sufrimos el día de hoy como cristianos, en realidad, paradójicamente, es una oportunidad para que el Espíritu obre en nosotros su voluntad hacia los demás. Y es en este contexto maravilloso donde aparece este versículo que sacamos tantas veces de contexto. Mira lo que dice. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A estos que predestinó, a estos llamó, y a estos que llamó, también justificó, y a estos que justificó, también glorificó. ¿Qué significa esto? Significa que precisamente en medio de las dificultades, de los malos momentos, de las pruebas, de ese momento de quebranto donde me lleva a orar en el Espíritu, dice Pablo que todas las cosas, buenas, malas, muy malas, cooperan con nosotros y Dios para el propósito supremo de Dios. ¿Cuál es? Formar a Jesús en nosotros, para que seamos reflectores de la gloria de Jesús en este mundo. ¿Hasta qué? Hasta el día que Dios restaure su creación a su propósito original. Mientras tanto, sufrimos con Jesús, participamos de las aflicciones con Jesús, porque Jesús está siendo formado en nosotros. Y eso ocurre cuando oramos en el Espíritu. Cuando el Espíritu intercede a través de nosotros. Entonces, esto está increíble.
la promesa futura de resurrección y la vida futura de una nueva creación comienzan a suceder en la vida de un cristiano, en el presente, cuando permito que el Espíritu obre en mi vida. Eso es orar en el Espíritu. Ese es nuestro llamado, familia. Nuestro llamado es hacer lupas, hacer telescopios, para que aquellos que en este mundo lleno de dolor dicen, no hay un Dios, no hay vida más allá, esto es todo lo que hay. Para aquellos que Dios es lejano, que Cristo es lejano, puedan verlo cercano en nosotros. Puedan ver hermanitos de Jesús. ¿Ok? Él es dice aquí, el hermano mayor. Puedan ver hermanitos, donde Cristo está siendo formado en nosotros mientras oramos en el Espíritu. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Entonces, la oración en el Espíritu transforma lo que es solo información en nuestra cabeza en una experiencia real. Como lo dice un hermano, ¿qué prefieres? ¿Escuchar tu banda favorita en mala calidad con audífonos o estar en el backstage con los artistas? ¿No? ¿Qué prefieres? ¿Solo hablar con tu amado o tu amada por WhatsApp o estar en persona? ¿Qué prefieres? Dice este es un ejemplo muy gringo, pero dice, ¿qué prefieres? ¿Pizza congelada recalentada o pizza estilo Chicago recién hecha? ¿No? Dice, nuestra vida de oración, muchas veces marcada por una rutina, se vuelve religiosa. Pero cuando oramos en el Espíritu, experimentamos la comunión misma con el Señor. Ya no es una obligación, sino es la realidad. Así que así nos ayuda el Espíritu en oración. Él nos introduce a la presencia del Padre, nos da una nueva identidad. Es el Espíritu de gracia y oración que vence nuestra pereza y nos ayuda a orar. Él es el que nos da un sentido de aceptación y confianza en la presencia de Dios. Nos hace clamar, papito lindo. Nos hace sentirnos como niños libres en la presencia de un Padre amoroso y comprensivo. Él es el que nos ayuda en nuestra ignorancia y debilidad a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el que purifica nuestros deseos y nuestras motivaciones para que oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ¿quién conoce mejor la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios? Él es el que pone carga en nuestro corazón para orar por otros creyentes. Es necesario orar en el Espíritu. Déjame despedirme con un poema de Miguel Ángel. Sí, el famoso escultor Miguel Ángel, que al parecer al final de su vida, en sus últimos años, convencido de su pecado, de la esclavitud del pecado, se acercó a círculos protestantes. Y aunque nunca se declaró, digamos, abiertamente protestante, puedes ver la influencia de la enseñanza reformada en sus últimos poemas. Déjame compartirte uno de él. Dice, las oraciones que eleve serán entonces verdaderamente dulces, si tú, el Espíritu, me das el poder para orar. Mi corazón sin ayuda es arcilla estéril, que por sí misma no puede alimentarse. De las buenas y piadosas obras, tú eres la semilla, que vivifica solo cuando tú lo permites. A menos que tú nos muestres tu verdadero camino, nadie puede encontrarlo. Padre, tú debes guiarnos. Oramos. Señor, permítenos vivir, orar, caminar, respirar, pensar, hacer todo lo que hacemos en el Espíritu. Señor, ayúdanos a que nuestra oración esté impregnada por esta confianza en que somos hijos, que nos has dado una nueva identidad, que podemos clamar a Abba Padre. Danos esta bendita confianza. Pero Señor, también ayúdanos, que tu Espíritu nos mueva a
a saturarnos de tu palabra y que eso nos permita orar más y más de acuerdo a tu santa voluntad, guiados por este maravilloso regalo de tu presencia en nuestras vidas. Señor, hay una guerra espiritual. Haznos conscientes de nuestra necesidad de orar en el Espíritu. Señor, hay una guerra con falsos maestros. Manténnos, guárdanos en tu amor. Ayúdanos a crecer en nuestra santísima fe. Ayúdanos a orar en el Espíritu. Señor, ayúdanos a estar conscientes de esta vocación que nos has dado, de interceder, de orar, de gemir. Hay tanto dolor, Señor. Despiértanos para que no solamente nuestras propias pruebas y dificultades, sino también ante las pruebas y dificultades de otros, tu maravilloso Espíritu interceda en nosotros. Y así, Señor, Cristo esté siendo formado en nuestra vida. Te lo pedimos, por favor.